4 figuras del fútbol mexicano que jamás debutaron. Se convirtieron en analistas deportivos que nunca contrataron. Están de regreso porque nadie lo pidió. Pamboleando, el podcast futbolero más irreverente, sarcástico y apasionado del que no vas a aprender, pero te vas a entretener. Pamboleando, por amor al fútbol. Comenzamos. Hola, hola, sean todos bienvenidos a la entrevista de Pamboleando por amor al fútbol. Adao Vega quien les habla. Y antes de que otra cosa suceda, presento a mis compañeros y amigos. Arturo Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adao? ¿Qué tal, amigos de Pamboleando? Pues muy emocionado de estar nuevamente con ustedes, sobre todo por la personalidad que tenemos hoy en la entrevista. Vaya sorpresita y pues adelante. Emilio Martínez, ¿cómo andas? Muy bien y muy emocionado porque esta entrevista empiece, ansioso porque se den cuenta quién es y démosle. Cristian Martínez, que no puede con la emoción. Amigos, qué gusto saludarlos. Realmente no puedo con la emoción. Este personaje nos marcó en nuestra infancia, creció con nosotros, crecimos con él. Ya verán de quién se trata. La verdad que hoy Pamboleando se viste de gala, ¿eh? Perfecto, bueno, pues decir que el día de hoy tenemos un invitado espectacular, y así lo digo, pónganlo en mayúsculas, espectacular. Un futbolista que jugó más de 600 partidos en primera división, se dice fácil, ganador de 5 Citlalis, que ahora se conocen como el Balón de Oro al mejor portero de la Liga MX. Debutó en Universidad Nacional, tuvo un buen paso por el Veracruz, Necaxa, América, por supuesto, Selección Nacional. Un portero que se distinguía por su seguridad de manos, su valentía, su efectividad y sobre todo, ojo, por aparecer en los momentos importantes, que eso no se le da a cualquiera. Así que sin más preámbulo, está con nosotros el gran Adolfo Ríos. Fuerte el aplauso, por favor, muchachos. Adolfo, muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros. Nos sentimos de verdad muy contentos de poder conversar contigo algunos minutos sobre tu gran carrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en esta difícil etapa que hemos vivido en los últimos meses? Muy bien, Adao. Un abrazo para todos. Un placer estar con ustedes. La verdad es que adaptándonos a toda esta situación, pero ha sido un aprendizaje para todos. Entonces, yo creo que he tenido mucho más entrevistas en este tiempo, después de mi retiro, que lo que tuve en muchos años. Y eso es por la situación que se está viviendo. Entonces, el hecho de estar interactuando con tanta gente a través de sus programas, pues nos da una alegría enorme poder compartir lo que nos tocó hacer dentro y fuera de las canchas. Perfecto. Pues empezamos. Adelante, mi querido Arturo. Pues nuevamente, Adolfo, la verdad es que estamos muy emocionados por tenerte aquí. Y bueno, para empezar, pues hacerte saber que aquí hay muchos de tus seguidores, ¿no? Crecimos contigo, la gente que le vamos al Club América, la verdad nos diste una alegría. Algunos no habíamos visto a nuestro equipo campeón hasta que llegaste tú, y jugando en la posición quizá más difícil, y ahí viene la primer pregunta. ¿Por qué Adolfo Ríos eligió la posición de ser portero? Dicen por ahí que para ser portero no es la posición que a veces nadie quiere, no hace goles, es un poco complicada, los errores se notan mucho si es que hay, y tú tuviste el valor de elegirlo. ¿Cómo fue esa decisión, Adolfo? Mira, Arturo, yo soy de Uruapan, Michoacán. Entonces, en Uruapan, el lugar donde vivíamos con mi familia, a 3 cuadras hacia adentro de la colonia donde vivíamos, se terminaba prácticamente el contacto con la gente. Y entrabas a ranchos, a huertas, a cerros. Entonces, literalmente, me iba con mis amigos, llevábamos lazos y hacíamos bejucos para cruzar volando los ríos, los arroyos, lo que encontráramos. Entonces nos subíamos a los árboles y literalmente de rama a rama volábamos, porque para mí era una sensación de despegarme del piso. Okay. Sentir que volaba. Siempre fui muy inquieto. Mencionaste bien, para ser portero hay que estar un poquito zafados, en el sentido de la palabra. Pero yo no conocía la posición hasta que mi hermano mayor, que él estaba en segundo de primaria, me llevó a un partido donde él jugaba. Y cuando llego yo al partido acompañándolo, me siento atrás de la portería
y mi hermano era el portero. Entonces yo no sabía ni conocía la posición. Entonces cuando yo empiezo a ver a mi hermano que salía corriendo y gritaba ¡mía! Y brincaba y agarraba el balón, rodaba con el balón, salía a los pies de los delanteros, despejaba con los puños y se tiraba por uno y otro. Entonces yo me quedé sorprendido y cuando terminó el partido le dije, ¿qué posición es esa? Y me dice, soy el portero de mi equipo. Y entonces le dije, yo quiero ser portero. Y desde ahí empecé a entrenar en la portería, ya conociendo la posición. Muy bien, muy bien, muy bien, Adolfo. Esa es una gran historia familiar incluso, ¿no? Pero ya que supiste que querías ser portero, ¿quiénes fueron tus influencias para hacerlo, ya deportivamente? ¿O a quién admirabas de chico en la posición? Mira, llegaban pocas transmisiones de partidos a Uruapan. Los partidos que llegaban regularmente pues eran los clásicos, los partidos importantes de la jornada. Y mi padre era americanista. Entonces, yo no tenía una gran relación con él como hijo varón, porque mis hermanas sí podían acercarse a mi padre, lo abrazaban, lo besaban, pero cuando los hombres nos acercábamos a él, él ponía un freno, porque de pueblo, con esa educación, esa cultura machista que muchas veces existía en aquel entonces. Entonces, la única relación para yo acercarme con mi padre fue el fútbol. Porque cuando yo vi que él veía partidos de fútbol, pues yo me acerqué al lado de él y me volteó a ver y le dije, pa, yo también le voy a la América. Entonces yo de ahí empecé a tener una cercanía ya con mi padre, que yo no sabía ni quién metía el gol, pero cuando metían un gol, yo abrazaba a mi papá y festejaba con él. Entonces, de ahí empecé no solamente a soñar en poder llegar a ser futbolista, sino que iba a ser ese el vínculo más cercano con mi padre. Y yo veía a Néstor Rafael Verderi, veía a Rafa Puente, veía a Paco Castrejón, veía a Prudencio Cortés, que eran los porteros de América en ese entonces. Por supuesto que un Miguel Marín en los partidos que se hacían también, pero esos eran los porteros que yo admiraba y que yo veía cuando era niño. Claro. Oye, Adolfo, y en ese sentido, ya que hablamos de la posición de portero, ¿crees que ha evolucionado el puesto? O sea, ¿crees que hoy deben tener los porteros otro tipo de características que quizá cuando a ti te tocó jugar o antes no eran tan necesarias? Mira, todo lo que es una proyección de la historia te va dando cuáles son los tiempos en los que las cosas van cambiando. Hoy en día la tecnología hace que el balón incluso sea diferente, que hoy tengan que hacer atletas de alto rendimiento todos los jugadores. Las complicaciones de la posición, si bien es cierto, toda la situación de competencia con el paso de los años ha aumentado, en ese momento era la competencia que teníamos. Entonces realmente sí ha evolucionado el fútbol, ha evolucionado la situación y la imagen del portero, porque tienen que estar mucho más preparados. No quiere decir que sea más difícil ahora. Quiere decir que la competencia que hoy en día determina jugar como titular en primera división es la misma que había hace años de ser el mismo titular en un equipo de primera división. Claro. Bueno, y entrando ya de lleno a lo que fue tu carrera o parte de ella, ya decíamos, ¿no? Comenzaste en la Universidad Nacional con algunos buenos y malos momentos. Luego en Veracruz creo que completaste temporadas a un gran nivel. Y te llega el tema del Necaxa. Y si no estoy mal, tú me corregirás. Tienes un inicio complejo con don Manuel Lapuente, a quien le mandamos un saludo, porque de entrada te dice que él no te pidió y que básicamente no te quiere en el equipo, ¿no? Después sabemos que sale Manuel Lapuente a selección nacional, se queda Raúl Arias al mando y termina siendo campeón contra Chivas en el Estadio Jalisco en ese invierno 98 y otra vez, como decíamos, en un momento importante atajándole un penal a Alberto Coyote en esa final. ¿Cómo fue tu estancia en Necaxa? Pasar de repente que el técnico te diga que él no te pidió a levantar un título con el equipo. Mira, hay entrenadores que tienen sus formas, técnicos que tienen diferentes maneras de sacarle lo mejor a cada jugador.
muchas veces como jugadores pretendemos que se nos trate bien o no, dependiendo de lo que tú das como jugador. Pero en ese tema siempre he sido muy respetuoso de todos mis entrenadores. Y literalmente lo que hizo Manolo Lapuente fue sacar lo mejor de mí y llegar a un nivel diferente. No precisamente en Necaxa, porque literalmente yo empecé a jugar en Necaxa cuando él se va a la selección nacional. Claro. Y se queda Raúl Arias. Entonces cuando yo empiezo ya a ser titular, porque literalmente él me dijo, conmigo no vas a jugar. Y esa situación determina una responsabilidad como entrenador que tiene todo el derecho de definir con quién juega y con quién no. Esa es su responsabilidad. Entonces muchas veces te vas a encontrar con eso, no solamente en la cancha, en cualquier trabajo, pero es parte de un crecimiento, de una experiencia, de una madurez que poco a poco nos fue dando aprender más en ese ámbito de la portería e incluso para poder llegar a un nivel distinto. Muy bien, Adolfo. Y pasando a tu siguiente etapa, ¿no? Como profesional, ¿qué representó? Y ahí viene lo bueno, porque los demás equipos, pues ¿qué? Aquí viene lo bueno. ¿Qué representó jugar en el Club América? Encontrarte con Néstor Verderi, convertirte en referente y salir campeón después de 13 años en que el América no ganaba la liga. Y ojo, nuevamente, siendo un factor fundamental, porque esa pelota que sacas, Adolfo, esa fue la del campeonato, ¿eh? El gol de Castillo es el que levanta el trofeo, pero tú nos hiciste ganar y mira, qué bonito recuerdo, ¿no? De aquel momento, esta playerita, que fue el primer campeonato que algunos vimos del Club América. ¿Qué representó para ti? Mira, todo el proceso de mi carrera no fue sencillo, lo comentó Adao hace un momento. Cuando llego a Pumas, yo soy titular de Pumas cuando tengo 19 años. Entonces, llegamos a una final contra América y la perdemos. Esa final que perdemos, a final de cuentas, cambia radicalmente mi forma de vivir, mi forma de ver el fútbol. Porque antes de esa final todo era color de rosa. La gente me conocía en la calle, me detenían, firmas, autógrafos, fotos. Y después de esa final vinieron insultos, vinieron agresiones, vinieron amenazas. Yo estoy a punto de dejar el fútbol por eso. Pero entonces en ese momento hice un compromiso conmigo mismo. Entonces dije, desde ese momento me voy a dedicar a trabajar para ser campeón de fútbol de primera división. Pasaron muchos años. Esa final que yo perdí fue en el 87 y yo salí campeón por primera vez con Necaxa en el 98. Fueron 11 años de no desvelarme, no fumar, no tomar, dedicarme a entrenar, llegar una hora antes, salir una hora después de cada entrenamiento, porque yo tenía una losa cargando y esa losa solamente se iba a eliminar siendo campeón. Entonces, cuando salgo campeón con Necaxa, fue un tema de que me quité una losa completamente encima y cuando llego a América, prácticamente llego en plenitud, ya con campeonato, ya con selección nacional, ya con una madurez y un aprendizaje de muchos años. Y tengo esa bendición después con América de encontrarme. Cuando llego el primer día, Néstor Verderi es el que me recibe. Entonces yo le dije, Néstor, déjame darte un abrazo. Me dice, ¿por qué, Adolfo? Le dije, pues porque yo era Néstor Verderi cuando era niño. Entonces aprendí mucho con él, trabajé mucho con él, es un gran amigo mío. Pero tuve esa alegría de conocerle y de trabajar con él. Y después conseguir un título después de 13 años. Que tanta gente esperaba. Claro, el arquero de Cristo nos dio ese campeonato. Mi querido Adolfo, la realidad es que en Pamboleando somos muy mesurados. Vas a darte muy poco cuenta a quién le vamos. Yo quiero que sepas que esa tarde de mayo estuvimos muchos contigo, viéndote llorar, viendo alzar ese trofeo después de 13 años de sequía. Probablemente no sepas a quién le vamos, tienes que como por dónde va. Lo que quiero decirte es, justo en esta última época, ya cuando había salido campeón con el América, te encuentras a un chico, a un prospecto de nombre Guillermo Ochoa, quien ha declarado él que básicamente tú eres su mentor, como bien lo dice Arturo, eres el arquero de Cristo, todos los niños jugamos a ser Adolfo Ríos. ¿Qué opinión tienes acerca hoy de Guillermo Ochoa, ya siendo hoy en día un ídolo para la institución americanista, tal como tú lo fuiste? Mira, Cristian, quien merece todo el reconocimiento
por todo ese trabajo con Memo es Néstor Rafael Verderi. Y te voy a explicar por qué. Cuando estábamos en primera división, estábamos porteros como Hugo Pineda, como Cristian Martínez, Beto Becerra y un servidor. Pero quien llevaba a entrenar de fuerzas básicas a Memo era Néstor. Primero entrenaban temprano con fuerzas básicas y después lo traía a entrenar con nosotros a primera división. Entonces, quien lo fue guiando, quien lo fue trabajando, quien lo fue moldeando fue Néstor. Y la verdad es que ha sido un placer, ha sido un orgullo porque estuvimos 4 años juntos en América. Siempre platicamos, siempre trabajamos juntos. Pero que sea el portero, para mí, el mejor portero de México. No solamente con la jerarquía de tener ese nicho, de ser el único portero en primera división en Europa que ha jugado de titular, el único arquero que ha abierto las puertas en Europa para esa posición, porque ha habido delanteros, medios, defensas, pero porteros solamente él, titulares en primera división. Y el hecho de que hayamos compartido ese tiempo en América y que tengamos una amistad con él, nos llena de motivación porque a final de cuentas terminó rebasando por mucho lo que nosotros que estuvimos delante de él en algún momento pudimos haber conseguido. Y eso te habla del trabajo y todo lo que determina el sueño para poder llegar a conseguir las cosas. Claro, y no podemos cerrar el tema del América, Adolfo, sin que nos cuentes un poco de esa reacción de tu padre cuando consiguen el campeonato. Ya lo decías, el América fue de alguna manera este medio que hizo una relación mucho más cercana entre padre e hijo, y después se da el tema del campeonato, del equipo al que le iba tu papá y con su hijo como referente de ese equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa historia de cuando son campeones en 2002? Mira, me voy a ir un poquito más atrás, Adao, si me lo permiten. Adelante. Cuando llego yo a Pumas a primera división, mi papá me habló por teléfono. Me dice, me mandas mi pants de los Pumas, talla extra grande. Y se lo mandé. Entonces después le pregunté a mis hermanos, ¿qué hace mi papá? Dije, no, se pone su pants. Cuando le llegó su pants, se lo puso, se fue al centro, en donde están los restaurancitos en el portal, y en la mesa más cercana donde pasa toda la gente, se sentó a tomarse su café con el pants de los Pumas. Después me fui a Necaxa, a Veracruz. Estoy en Veracruz y me mandas mi pants de los Tiburones, talla extra grande, y se lo mandé. Llego a Selección Nacional, me mandas mi pants de la Selección Nacional, se lo mandé. Después, en Necaxa, mi pants de los Rayos, talla extra grande, se lo mandé. Y cuando llego a América, me llama y me dice, me mandas mi pants, mi playera, mi gorra y mis tenis de la América. Mi balón, mis guantes, todo. Entonces, cuando salimos campeones, yo le pregunté a mi hermano mayor, ¿qué hizo mi papá? Ya después de cuando me comuniqué con ellos. Entonces me dice, estaba con todo su atuendo, gorra, playera, pants y tenis, en la orilla del sillón, y cuando hacemos el gol, que es el gol del misionero, en ese momento mi papá se levantó y gritó, ¡somos campeones! Llorando la escalera para ir a su habitación. A mi padre nunca lo vio llorar nadie más que ese día. Y fue por la emoción que aunque no estuvimos juntos, la vivimos juntos. Claro, qué buen momento, qué bonito. Ese lloramos varios, Sí. Sí. Gran historia. Y bueno, pues vámonos a Selección Nacional porque no podemos dejar de mencionarlo. Participaste, Adolfo, en distintos torneos, siempre creo que con muy buenas actuaciones. Tuviste oportunidad de participar también, por ejemplo, en 2 Copas América, pero Bolivia 97 creo que es un momento cumbre de tu carrera. Son inolvidables esa serie de penales contra Ecuador en cuartos de final, donde terminas atajando 3 penales, incluso uno de ellos en la muerte súbita, para darle la calificación al conjunto tricolor a las semifinales. Y bueno, esas semifinales que fueron contra Bolivia, el equipo local, con un terrible, por decirlo menos terrible, arbitraje de Epifanio González, el paraguayo, que bueno, a la postre terminaría dejando a México en la orilla de la final.
y se ganaría el tercer lugar contra Perú, si no mal estoy. ¿Cómo fue esa experiencia de Copa América, Adolfo? Mira, fue una gran enseñanza para todos, porque en ese entonces la intención de esa Copa, el equipo venía de ser campeón en Copa USA. Habíamos sido campeones en Estados Unidos, que hoy en día es Copa Oro, pero en aquel entonces era Copa USA. Entonces, la intención de esa selección era prepararla con ese torneo, después todo lo que fue Copa América, y tener un equipo competitivo para la eliminatoria mundialista de Francia 98. Entonces, me toca jugar toda esa actividad de torneos internacionales, y la verdad es que se hizo un gran trabajo. Fui considerado por la crítica internacional el mejor portero del torneo, lo cual me llenó de orgullo, por supuesto, con el trabajo de todos. Sí llegamos a las instancias de los penales, en donde en esa época siempre eran los malditos penales, porque regularmente nos eliminaban en penales. Pero al ver esa oportunidad nosotros literalmente no estábamos pensando en que sean los malditos penales. Nosotros dijimos, tenemos la oportunidad de salir y de pasar a semifinales. Entonces, quitarnos esta situación de mote de los malditos penales. Y gracias a Dios fue una serie complicada, porque yo atajo en las primeras de los 5 penales primeros, atajo 2. Y empatamos prácticamente cuando falla Cuauhtémoc Blanco y Germán Villa. Entonces empatamos prácticamente y entonces nos vamos ya a muerte súbita. Tengo la oportunidad de atajar el primer penal que me tiran, y después el Tiburón Sánchez hace el penal que nos da la victoria. Y lógicamente de ahí nos fuimos a semifinales, y tienes toda la razón. El arbitraje fue espantoso, pero porque nos pareció una situación bien normal. Jugar partidos en Copa América contra los equipos sudamericanos en su propia tierra, en su propia casa, en su propio entorno, no es nada sencillo. E iban a hacer absolutamente todo para que no llegáramos a la final, porque ya íbamos a llegar a la final contra Brasil. Y lógicamente, el ser Bolivia el país anfitrión, pues iban a hacer lo que fuera. Y así fue prácticamente. El primer gol que nos hacen es un balón que pega en el travesaño, en el poste, y el balón se sale. Y lo marcaron como gol. Entonces, penales a Luis Hernández que no nos marcaron. Situaciones bien complicadas. Pero así, en ese momento, era lo que había. Y literalmente nos conseguimos el tercer lugar. Y con mucho orgullo regresamos a nuestro país. Y bueno, la gente nos recibió de manera espectacular. Sí, sin duda la Copa América y lo que es la competencia con esos equipos de Sudamérica, entendemos que es una de lo que puede tener México como parámetro para jugar en otros torneos. Y sobre esto quisiera preguntarte, Adolfo, ¿tú qué piensas acerca de que México ya no esté participando en esos torneos que a ti te tocó disputar y que nos has platicado cómo las complicaciones que tenían el equipo mexicano para jugar esos partidos en campos sudamericanos? ¿Tú qué piensas acerca de que ya no se participa en esos torneos? Mira, Emilio, hay 2 errores graves que se han tomado como decisiones. Una es la no participación de los equipos mexicanos en Copa Libertadores, y otra es Copa América como selección. Eso me parece que es un error muy grave. Ciertamente empezaron a hacer acá la Conca Champions, cosas que tienen que ver con la zona, pero literalmente jugar partidos contra los mejores equipos, algunos mejores equipos del mundo, jugar contra Brasil en torneos de lo que es Copa América, jugar contra equipos brasileños, argentinos, uruguayos en Libertadores, eso literalmente subía el nivel de los equipos mexicanos. Y con selección, por supuesto que subía el nivel de la selección mexicana. No es lo mismo, con todo respeto, estar jugando partidos en Estados Unidos contra equipos que de repente no tienen esa trascendencia, a ir y jugar a un lugar en donde el fútbol es una pasión.
México se ha caracterizado siempre por ser un país de porteros y de buenos porteros, ¿no? Si hablamos de un top 10, tenemos a Jorge Campos, a Adolfo Ríos, Guillermo Ochoa, tenemos al Conejo Pérez, Osvaldo Sánchez, en fin. Pues todos estos nombres que acabo de decir compitieron contigo en la misma generación, compitieron más o menos por la misma época. ¿Tú crees que hubo una injusticia de tu parte para no estar en un mundial? Creo que te lo habías ganado a pulso, después, sobre todo después de ser campeón con el América, algo difícil, después de tantos años. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, la oportunidad más clara que tuve para estar en un mundial fue previo a Francia 98. Y en esa situación, me tocó jugar toda la eliminatoria y conseguimos el boleto para Francia 98. Lo conseguimos en un partido jugando contra El Salvador, que le ganamos 1-0 allá en El Salvador, con gol de Luis García. Faltaban 2 partidos para que terminara la eliminatoria y ya estábamos calificados al mundial. Entonces, me acuerdo en el vestidor, todos gritábamos y cantábamos, nos vamos al mundial, cantando todos en el vestidor, festejando. Incluso en los Panini salgo como de Francia 98 como titular en los álbumes Panini. Entonces, lógicamente ahí vuelvo a la misma situación, que después jugamos un partido local contra Estados Unidos que empatamos, que en ese entonces empatar con Estados Unidos no era permitido en el Estadio Azteca, y la gente queda muy molesta y corren a Bora Milutinovic, lo dan de baja. Y entonces llega La Puente. Y cuando llega La Puente llega con el boleto del Mundial en la mano, sin haber hecho ninguna otra cosa. Y él da la lista y en esa lista yo no estaba. Y para mí ha tenido eso un aprendizaje importante porque la gente me reconoció ese tiempo, me reconoció ese nivel y reconoció ese momento para llegar a un mundial. Y la gente, los medios, periódicos, televisión, todo me decían, tú merecías haber estado en ese mundial. Y para mí eso tenía mucho más valor que si yo hubiera ido al mundial y la gente me dijera, no tenías que haber estado en ese mundial. Pues por supuesto que me hubiera encantado, pero ya no es responsabilidad mía. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y lo demás ya depende de otras decisiones. Muy bien, pues mi querido Adolfo, yo contarte que en aquellos años en donde tú eras un arquerazo, bueno, siempre lo fuiste, ¿no? Pero jugabas en el Club América, yo entrenaba ahí en la escuelita y los niños cuando terminaba nuestro entrenamiento íbamos a la bardita. Y anécdota, no nada más estábamos los niños, estaban nuestras mamás y nuestras hermanas, ¿no? Porque tenías fans de todo tipo, ¿no? El arquero, el diferente, porque en ese entonces el trabajo físico no era tanto y tú siempre te mantuviste, ¿no? Y bueno, eso es como anécdota y quiero darle paso a eso. Tú debes de tener miles en selección en Necaxa, en América. Una anécdota que nos quieras compartir que te haya marcado dentro del fútbol. Híjole, mira, te voy a contar una anécdota que incluso fue cuando me retiré. Para mí ha tenido mucho valor. Yo cuando me retiré, enseguida me hablaron para invitarme a ser comentarista deportivo. Y la primera transmisión que yo tenía después de que me retiré, llegábamos, yo viviendo en Querétaro, pues me daban hospedaje en un hotel ahí cerca de Televisa. Y un día que estaba cerca del hotel, bajé a una tienda que es, que es Sanborns, para comprarme algunas cosas que necesitaba. Y cuando llego, estaban los pasillos así, y de repente llego y estaba agarrando una pasta de dientes, y siento así de lado que alguien está parado viéndome. Entonces yo volteo y estaba un señor. Y entonces ese señor me ve y me dice, ¡acá está! Y entonces yo volteo y lo veo y de repente desaparece. Y entonces me quedo así, volteo para un lado, para otro lado y aparece un muchacho. Me dice, sí es, acá está. Y se quita también. Entonces ya para ese entonces yo ya estaba preocupado. Ya te habías asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Y en eso aparece un chavito como de 5 o 6 años. Y entonces cuando pasa, se me queda viendo y se me queda de tal forma que empieza a correr
y cuando iba corriendo empieza a llorar. Entonces iba llorando de tal forma que yo no sabía qué hacer. Entonces cuando llega me abraza y empieza a llorar abrazándome. Entonces volteo y veo que venía su papá, su mamá y su hermano. Entonces llegan todos y yo no sabía qué decir. Entonces el chavito, pero berreaba. Entonces levanta así la cara, se me queda viendo con las lágrimas en los ojos y me dice, ¿por qué te retiraste? Entonces cuando me dice eso, yo me quedo así viendo y dije, ¿qué le digo? Y entonces volteo a ver a su papá tenía lágrimas en los ojos, su mamá también, y me dice su papá, Adolfo, yo siempre soñé con que mi hijo fuera como yo, pero mi hijo quiere ser como tú. Y para mí es el orgullo más grande que tengo. Claro. Entonces, cuando me dijo eso, a mí me cayó el 20 de lo que significó una carrera íntegra, limpia, transparente, porque los chavos no solamente ven lo que pasa en la cancha, sino también ven lo que pasa fuera de la cancha. Y eso para mí ha sido lo más importante, porque hoy en día, después de tantos años, la gente que en un momento dado se toma la molestia de acercarse a nosotros, nos sigue admirando. No podemos equivocarnos en tener una mala imagen fuera de la cancha, sino que ser coherentes con lo que hicimos dentro de la cancha. Sí, siempre profesional y manteniéndote lejos de cualquier tipo de escándalo. Eso también es parte de la carrera de Adolfo Ríos. Sí, porque hoy en día creo que más y más vemos casos de jugadores con comportamiento un tanto distinto y pues caray, ¿no? Creo que es bueno que se reconozca esa parte de profesionalismo que te caracterizó durante toda tu carrera. Hasta chinita se pone la piel con tu historia, Adolfo. Gracias. La realidad es que si yo soy el papá del niño, también te abrazo, Adolfo. O sea, me uno, no sé qué está pasando, pero me uno, ¿no? No, vas a creer que sigo teniendo contacto con él. Oye, y hablando de marcar, si te pidiera un top 5 de los porteros en la historia del fútbol mexicano, ¿a quiénes pondrías? Y se vale incluirte, porque yo creo que ahí estás. No, mira, yo creo que en temas de historia, por supuesto que de los porteros que a mí me tocó, si bien a lo mejor no verlos jugar, pero sí conocerles por todo lo que consiguió, la Tota Carvajal me parece que es uno de los que debe estar en ese top. Por supuesto, Jorge Campos, que es de los porteros para mí, el que ha sido el máximo ídolo en la portería mexicana. Memo Ochoa, sin duda alguna, por los mundiales que lleva, seguramente estará nuevamente en un mundial, que son de los importantes ahí. Y lógicamente en todo lo demás, la situación de un Osvaldo Sánchez, que también fue mundialista, y yéndome a temas de esa jerarquía de mundialistas, el Conejo Pérez. Ahí pondría yo esos 5. Perfecto. Y siguiendo en este tema de portería, yo recuerdo que en los últimos 2 mundiales siempre se decía que México, la selección mexicana, se tenía que preocupar por cualquier posición menos por la portería, porque en ese momento teníamos a Guillermo Ochoa, José Jesús Corona, Alfredo Talavera, Jonathan Orozco, Moisés Muñoz, en fin, muchos de esos porteros además en su momento más alto, ¿no? Y hoy en día esos porteros están o retirados o ya están en la parte final de su carrera. Y da la impresión que no ha surgido alguien que pueda, no ha habido una continuidad en esa línea de buenos porteros que tenían. Hoy tenemos a Hugo González, a Toño Rodríguez, pero no han logrado consolidar su carrera quizá, y hay algunos proyectos, porque son muy jóvenes, como Carlos Acevedo de Santos, el mismo Jurado, que no juega en Cruz Azul, Gudiño, que no juega en Chivas. ¿A quiénes tú ves con posibilidades de que quizá en algunos años se puedan volver, obviamente, primero importantes en sus equipos y después aspirar a una eventual titularidad en selección nacional? Mira, mencionaste porteros que van a estar en el siguiente mundial, porteros de experiencia. Llévenos al tema de Memo, al tema de Corona, al tema de Talavera, que son arqueros que seguramente van a estar ahí, Jonathan Orozco, que van a estar ahí en un mundial. Sí es preocupante la situación, porque la competencia que antes había era todavía mucho más cerrada. Para llegar a selección nacional tenías de verdad que trabajar, tenías que ser diferente, tenías que ganarte esa posibilidad de llegar a selección.
Y el hecho de llegar a la selección nacional era el orgullo más grande que podía haber para cualquier portero. La situación que yo veo delicada es que el especialista, el entrenador de porteros, tiene que ser alguien en específico dedicado al 100% en la portería. Y hoy en día son olvidados los que están, son poco reconocidos. Cuando llega un cuerpo técnico, llega el entrenador y a veces llega con 2 o 3 auxiliares. Preparador físico, 2 o 3 auxiliares, a veces llevan hasta su doctor, pero pueden conformar entre 5 o 6 el cuerpo técnico, pero pocos llevan un entrenador de porteros. Y ese entrenador de porteros es básico para todo lo que es la preparación, para desarrollar a los porteros que hoy en día están faltando. Y siguiendo por este tema de la actualidad de nuestro fútbol, Adolfo, creo que en términos generales, como liga mantenemos un estatus estable. Igual la selección nacional en los últimos 7 mundiales se mantiene pasando la fase de grupos. Se sigue sin dar ese salto al quinto partido, que más que a un quinto partido es dar un salto a un crecimiento más integral. Tenemos quizá algunos jugadores en Europa más que antes, con mayor o menor éxito, pero no logramos subir ese peldaño que quizá tanto se pide. En términos generales, ¿qué estado de salud crees que guarda el fútbol mexicano, Adolfo? Mira, yo creo que el nivel del fútbol mexicano es muy bueno. O sea, jugar partidos contra selecciones, no solamente se tiene acá en México una confederación, es un campeonato de confederaciones, sino jugar partidos contra los mejores equipos, eso hace que el nivel de México suba. Siempre el nivel de concentración te la da el rival. La calidad de rival es lo que hace que tú estés más atento. Y en todo este tema, sí creo que hay jugadores en el extranjero, jugadores que tienen que dar todavía más, no solamente a nivel local. El problema que veo es de que no todos están dispuestos a pagar el precio por ir a Europa. Y me refiero a pagar el precio en el sentido de tener que sacrificar y picar piedra para ganarse una posición en el extranjero. Porque acá en México está todo muy cómodo. Ganan, tienen un excelente sueldo, se tiene un reconocimiento. Entonces como que dicen, ¿para qué voy a salir? Y muchos de los que han salido han regresado precisamente porque tienen que buscar temas distintos allá. Y los que se han quedado allá y lo han hecho muy bien, pues siguen allá. Pero México tiene que soñar algo. Cuando llegas a una competencia, no tienes que pensar solamente en un quinto partido. O sea, literalmente, no vas a perder nada si sueñas en ser campeón del mundo. Desde que llegas, que sea una situación interna, el equipo, que no salgan los muchachos a salir a dar entrevistas, a decir, estamos para cosas. No, de ninguna manera. Eso es un tema de dentro del grupo, de la selección nada más. Que cuando se junten digan, vamos a ser campeones del mundo. Si son o no son campeones del mundo, esto lo va a definir los resultados en cada partido. Pero el hecho de que llegues y pienses que ese es el propósito principal, ya estás en una situación completamente diferente. A pensar solamente en un quinto partido. Tenemos una última pregunta y es en 2012 tuviste una experiencia como directivo de Querétaro. Y sabemos que recientemente has incursionado en la política. ¿Qué camino te está gustando más? Y también tendría el fútbol mexicano la esperanza de verte de nuevo en un puesto directivo. Mira, Emilio, el fútbol no es diferente a la política. O sea, te encuentras exactamente con lo mismo. Te encuentras con gente buena, gente no buena, gente honesta, gente deshonesta, con gente que está contigo y gente que no va a estar contigo. Patadas acá, en los dos lados. Es la misma situación en los dos lados, pero hay una situación bien clara. La diferencia la haces tú. La diferencia la hace tu prestigio. La diferencia la hace la honestidad con la que tú camines. Entonces, no cerramos de ninguna manera ninguna puerta. Hubo algunas ofertas de repente, pero era complicado en ese entonces salir de Querétaro, por eso es de que no pudimos movernos por el tema de familia, que es lo más importante para mí. Pero cuando yo jugaba fútbol, yo no me percataba qué tenía que hacer una persona para llegar al estadio. Si tenía que tomar
2 o 3 camiones, o un taxi, o un trolebús, o el metro, o lo que fuera, o las horas que tardaran para llegar al estadio. Yo daba por hecho que la gente tenía que estar en el estadio. Y nunca me pregunté cómo llegaban. Y hoy en día, en la situación social en la que hemos estado involucrados, ahora sí nos sentimos con el compromiso de decir, ahora sí quiero ver cómo estás tú. Ya te tocó a ti venir a verme, ahora déjame a mí ir a verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Qué podemos hacer por ti? Y por eso estamos trabajando en temas que en un momento nos den la proyección para acercarnos a la gente y lógicamente conocerles cuáles son sus necesidades. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que ha sido una gran charla, mi querido Adolfo. Yo creo que pues la mayor parte de nuestra audiencia obviamente te conoce, pero para aquellas nuevas generaciones que quizá no te vieron jugar, de verdad vale mucho la pena que vayan a YouTube, busquen a Adolfo Ríos y se van a dar cuenta de la clase de portero con el que hablamos el día de hoy. Muchas gracias, querido Adolfo, por tu tiempo, por tu buena vibra, por tu disposición. Ha sido un verdadero placer interactuar estos minutos contigo. Jóvenes, el placer ha sido para mí, el abrazo se los mando a ustedes. Adao, muchas gracias, Emilio, un placer. Arturo, gracias. Cristian, muchísimas gracias por compartir y dejarme compartir con ustedes las experiencias. Un abrazo fuerte para todos y que Dios les bendiga. Perfecto, gracias Adolfo. Me despido también de Arturo Hernández. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias a todos. Adolfo, la verdad un gusto. Siempre te he admirado como profesional, como deportista, y ahora con lo que nos platicas muchísimo más como persona. Ojalá se pudiera, que realmente me pudieras firmar mi conservo, a pesar de que ya no somos niños, pero en mi pared está Adolfo Ríos todavía. Pronto, vamos a tener la oportunidad. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y pues gracias a todos, amigos. Emilio, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias y sobre todo Adolfo, que fue una magnífica charla, como bien dijiste. Todos sabemos de la calidad que tienes, pero con esta charla todavía la gente se debería de dar cuenta del porterazo que tuvieron la selección, el América, el Necaxa, todos esos equipos, y muchísimas gracias por esta gran charla. Gracias. Mi querido Cristian, en esa listita que tienes de palomitas por cosas por hacer o personas por conocer, ya la de conocer a un ídolo, ya la puedes marcar. Definitivamente, sí, por supuesto. Y más que eso, también quiero palomear en el listado, el platicar con amigos de fútbol. Una buena tarde. Una buena plática, la verdad, Adolfo. Gracias por ser tan humano y tan cercano a nosotros. Creo que platicamos y recordar tantos momentos juntos, creo que la verdad valió muchísimo la pena. Te lo agradezco, en verdad. Esto enriquece sin lugar a dudas la sección de la entrevista, y toda la gente que escucha Pamboleando va a estar fascinada con esto. Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Bueno, gracias. Pues perfecto, esto fue la entrevista. Acuérdense de seguirnos en redes sociales como Pamboleando MX. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, escuchen nuestro podcast en Spotify, en fin, nos pueden encontrar en todas partes. Adiós.